Hemos estado estudiando la primera carta a los Tesalonicenses y hoy llegamos a nuestro final. Y creo que es como una amorosa despedida. Yo dije que los últimos versículos, desde el versículo 12, realmente eran unas instrucciones, unas amonestaciones o motivaciones, como usted lo quiera llamar, y se dividieron en tres. Primero estaba como unas observaciones, cómo se debía tratar a los líderes, luego unas observaciones comunitarias o unos deberes comunitarios, y por último tiene que ver con unas instrucciones muy personales. Y creo que esta despedida cierra con un broche de oro. La semana pasada, que también es parte de las instrucciones personales, hablamos que Él nos dio realmente un remedio, una vacuna para estos males del tiempo final. Así que les pido que leamos a partir del versículo 19, puesto que la semana pasada dejamos ahí en el versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 24. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que ore conmigo y le diga a Dios que le hable a su corazón. Señor, te alabo porque eres bueno, porque hoy nos has permitido abrir nuestros ojos y pensar en ese privilegio que tenemos de darte honores, de cantar, pero cantar las expresiones de agradecimiento que hay en nuestro corazón. No hay palabras que nosotros pudiéramos mencionar que encierre todo el agradecimiento que tú mereces, porque has hecho muchas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero hoy doblegamos nuestro corazón delante de ti y te pedimos que en tu gracia y en misericordia hables a nuestra vida, que nuestro corazón pueda atesorar esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos guarda, esa palabra que nos da vida. Bendice a cada hermano que está conectado. Por favor, ruego que la gracia sobrenatural nos invada a todos hoy, así como lo has hecho hasta este momento. Hemos orado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una amorosa despedida, y creo que cuando uno se despide, las últimas palabras deben ser guardadas. Casi siempre uno recuerda con alegría o con añoranza esas últimas palabras de alguien que se va. O de pronto cuando leíamos las cartas, las últimas palabras tienden a resumir, tienden a decir algo que debe ser guardado en la mente de uno. Por eso hay gente que está muy pendiente a las últimas palabras de una persona antes de partir a la eternidad. Pero aquí no es el caso, pero sí es una despedida, y para mí es una despedida amorosa, o una verdadera despedida, como hemos venido hablando de esta carta. Y creo que dentro de las instrucciones o amonestaciones personales que Pablo da aquí, la primera que Pablo está diciendo aquí es: entréguenle su vida al control del Espíritu Santo. Así que el versículo 19 y el versículo 20 vamos a mirar a Pablo diciéndonos: permítanle al Espíritu Santo. Por eso dice en primera medida: no apaguéis al Espíritu. Y está en mayúscula dando referencia al Espíritu Santo. Es decir, la palabra que se traduce en el griego es el Espíritu Santo. Pero me llama la atención que dice apaguéis, no apaguéis. Ya miramos, o ahorita vamos a ver que en otro pasaje Pablo está diciendo que no debemos contristar, es decir, entristecer, pero aquí es apagar. Posiblemente está haciendo memoria al momento cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en la iglesia, que dice que se les aparecieron lenguas repartidas como
de fuego. Es una comparación, no es literal, sino que las personas que estaban ahí pudieron ver unas lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa está en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, o lo que hemos llamado el Pentecostés. Muchos han interpretado este texto diciendo que Pablo está diciendo aquí: no apaguen los dones y las manifestaciones del Espíritu, como lo menciona en primera carta a los Corintios, capítulo 12 y el capítulo 14, donde habla de los dones y los ministerios del Espíritu Santo. Entonces algunos dicen: vean, no apaguen al Espíritu, denle libertad. Y es verdad que hay que darle libertad, pero más que darle libertad, hay que darle el control al Señor. En este pasaje no está hablando de dones, no está hablando de manifestaciones, solo que él dice: no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que cada creyente tiene, desde el momento de su conversión, al Espíritu Santo. Pero no podemos apagarlo, es decir, no podemos quitarle el control. Yo creo que pudiéramos utilizar las palabras que el mismo Pablo utiliza en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, hasta el versículo 18. Si tiene su Biblia ahí, por favor, mírelo. Y quiero que subraye esto. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si usted nota, en el versículo 16 habla de andar en el Espíritu, y en el versículo 18 dice guiados por el Espíritu. Amados, creo que como creyentes, nosotros en todo tiempo, sin interesar si hay manifestaciones de dones, como el don de sanidad, el don de milagros, el don de la profecía, el don de hablar en lenguas, que son dones y manifestaciones del Espíritu, lo que nosotros en todo tiempo tenemos que es permitir que Él gobierne nuestros corazones, porque más importante es el amor como un fruto del Espíritu. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y en la semana pasada hablábamos de ser gozosos, estar siempre gozosos. Eso solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente. Es decir, que cuando Él tiene el control, es evidente lo que puede esa persona manifestar. Recuerde que un cristiano se conoce por los frutos, como un árbol. Nosotros debemos permitir en todo tiempo que Él sea el que nos controle, que no nos controle la ira, que no nos controle los deseos pecaminosos. Es decir, que una persona que se enoja fácilmente, que vive controlado por sus impulsos, está apagando al Espíritu en su vida. Y ahí sí quiero que miremos Efesios capítulo 4, versículo 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros debemos permitir entonces que Él tome el control. A veces nos quiere controlar nuestro temperamento y nos excusamos: yo soy así. Pero creo que debemos ponernos constantemente bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. El apóstol también en Romanos capítulo 8, todo el capítulo se dedica a hablar acerca de lo importante que es que el Espíritu Santo nos gobierne, porque es así como hacemos morir los deseos de la carne. Es más, el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros en todo momento debemos ponernos y decirle: hágase tu voluntad, por favor transforma mi vida, para poder caminar guiado por el Espíritu y no por nuestros propios deseos. Así que Pablo, en primera medida, lo que nos está diciendo es aquí: no apaguen al Espíritu,
Pero luego el versículo 20, como parte de la dirección del Espíritu, es no menospreciéis las profecías. También es parte de poner nuestra vida bajo ese control. Pero noten ustedes aquí las profecías. Y creo que es como el único don y manifestación que aquí se menciona del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer la claridad que cuando hablamos de la profecía, este es un tema que hoy es un poquito controversial, pero tenemos que hablar en primera medida de personas que recibieron un mensaje directo de Dios para ellos o para otros, como los profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, que escuchó la voz de Dios y pudo escribir, como Elías, que fue comisionado a hacer tareas especiales, y todos los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo también. Esa es la primera forma de entender la profecía, el libro de Apocalipsis que habla del futuro. Algunos se han quedado solamente ahí, y entonces creen que la profecía es Dios hoy hablando y diciéndole qué tiene que hacer, con quién se tiene que casar, qué carrera tiene que estudiar. Hay que tener cuidado con eso, porque mucha gente se ha aprovechado de esto, de la profecía, que Dios le habla, y hasta han dado dirección de qué tiene que hacer. Yo creo en la profecía, y creo que el Espíritu Santo nos puede orientar y nos puede guiar. Claro que sí, creo en esa clase o ese estilo de profecía, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que le gusta hablar. Es que posiblemente la profecía, como dice 1 Corintios capítulo 14, tiene de pronto un reconocimiento mayor al de hablar en lenguas. Por eso por allá en 1 Corintios dice, si hablan en lenguas, procuren profetizar. Entonces, algunos osados utilizan el nombre del Señor y se acercan y le dicen, pastor, el Señor te dice esto. O hermano, el Señor dice que usted venda su casa y la traiga a la iglesia, y se han aprovechado hablando en nombre de Dios sin temor, porque recuerde que la Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y quisiera que usted ahí anotara el libro de Deuteronomio capítulo 18, a partir del versículo 18. El Señor le habla a Moisés y le dice que iba a levantar un profeta. Pero mire lo que dice, por favor leámoslo más bien en la misma Biblia. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Cristo. Iba a levantar un profeta como él, Cristo. Pero luego, a partir del versículo 19, hay una advertencia o una aclaración. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y luego dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ojo, cuando Dios no nos ha mandado a profetizar de esa forma, y alguien utiliza el nombre de Dios, es digno de muerte, según lo que dice el versículo. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Si nosotros conociéramos esta palabra, no habrían rótulos como testigos de Jehová, porque nacieron bajo las profecías que no se cumplieron. Y muchas personas hoy han hablado que fulano va a ser presidente y no ha sido, falsos profetas. Que se va a sanar y se muere, falsos profetas. No ha hablado el Señor, con presunción ha hablado el tal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Gente que ha sido estafada, han vendido propiedades, han ridiculizado el Evangelio, mal testimonio. Mucha gente ha hablado precisamente porque hay gente que sin temor ha hablado en nombre de Dios. Porque, vuelvo a repetir, parece que
diera cierta caché o reconocimiento ser profeta. La segunda acepción de la palabra profecía, que de paso tiene su raíz en pro fe, en pro de la fe, y aquí tiene que ver más bien con las personas que hablan para anunciar la voluntad de Dios, mostrarle a la gente el camino de Dios o interpretar la palabra de Dios, como lo hizo Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, que le enseñaron la palabra, le dieron el sentido correcto, hablaron en nombre de Dios porque ya está la palabra revelada, y lo que hicieron fue darla a entender al pueblo. Y yo quisiera que usted leyera en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, Nuevo Testamento, versículo 3. Precisamente hablando de los dones, porque si alguna iglesia manifestó dones del Espíritu, fue la iglesia a los Corintios, o la de los Corintios. Y Pablo tiene que escribir el capítulo 14 para ordenar un poquito el culto, porque parece que allí en las reuniones toda la gente hablaba en lenguas, todos profetizaban, y la gente que llegaba a la iglesia no era edificada, eran confundidos. Pablo entonces dice, hágase todo decentemente y con orden. Si alguno le es revelado, calle el primero, y organiza este asunto. Pero me llama la atención que en el versículo 3, Pablo dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, número 1, exhortación, que es animar, número 2, y consolación. Dios hoy habla a través de las Escrituras para consolarnos, para animarnos y para edificarnos. He visto en muchas ocasiones que esto no se ha cumplido. La gente se confunde. Muchos generan duda, incredulidad, porque hay gente que ha hablado en nombre de Dios y no se ha cumplido. Yo creo que nosotros tenemos hoy la palabra profética más segura en las Escrituras. Y como dice la carta a los Hebreos, Dios últimamente nos ha hablado a través de Jesucristo. Y como ya leímos en Deuteronomio, el que no oiga las palabras de ese profeta será cortado del pueblo. Amados, yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado, y es permitirle al Espíritu Santo que Él controle nuestra vida, que Él pueda dirigirnos y podamos producir el fruto del Espíritu, y que podamos escuchar a Dios a través de la palabra. Por eso creo que Pablo, antes de terminar esta carta, tiene en mente que la iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo. A veces esperamos que un sueño, que sea una mosca. Señor, si tú quieres entonces hacer tal cosa, que una mosca se me pare acá. A veces hasta para leer la Biblia utilizamos la dedomancia. Señor, señala y guíame ahí en el dedo donde vaya. Y dice, Judas se ahorcó. Uy, Señor, esto no es. No es la forma. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque el Espíritu Santo siempre va a traer la palabra que nos habla de Cristo. Recuerda que el Señor Jesús dijo que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los enseñará y Él los guiará a toda verdad. Ojo, alguna persona puede manifestar dones de lenguas y de profecías y de ciencia, y eso es bueno. Pero recuerda que 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, y que ese capítulo está en medio, es como un sándwich. Capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones espirituales, y el capítulo 14 de las profecías, y en el capítulo 13 dice, yo les muestro un camino mejor. Porque si alguno habla lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, de nada le sirve. Y si alguno tiene toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tiene amor, perdió el año. Pues lo pongo en palabras mías. Y si alguno entrega su cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy, dice. Amados hermanos, en este tiempo sí debemos permitirle, y en todos los tiempos, al Espíritu Santo que nos dirija. Una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona feliz, es una persona que ora, es una persona que da gracias en todo, es una persona paciente,
que puede convivir con otros, que tiene tranquilidad en su corazón, que tiene templanza, dominio propio. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Y amados, creemos que debemos pedirle a Dios que Él nos dirija constantemente. Creo que hay que hacer mención de lo que dice Pablo en Efesios: sean llenos del Espíritu Santo. Pablo, entonces, antes de terminar esta carta, hay una recomendación personal y que creo que nosotros tenemos que tenerla presente: es sean llenos del Espíritu Santo. Permítale al Espíritu que Él gobierne, no lo apaguen. Número 2, un segundo consejo de Pablo antes de terminar la carta: elijan bien. Y quiero explicarles esto. Y para esto, lógicamente, tenemos el versículo 21 y 22. Esto de elegir bien es como decir: tomen buenas decisiones, no se equivoquen en las decisiones. Y hay 3 cosas, pero yo quiero colocarla en 2, que Pablo menciona aquí. Y en primera medida es: examínenlo todo. Versículo 21, ¿cómo está escrito? Primero, entonces, nos está diciendo es: examínenlo, escudriñen todo. Y aquí les voy a dar el nombre para alguno que quiera ponerle el nombre a una niña: analiza. Es decir, analiza eso. Toda situación hay que analizarla. Es decir, lo que está diciendo es: pónganlo a prueba. Hay gente que todo lo cree sin analizar. Eso es muy peligroso. Cuando estábamos en la religión tradicional, todo lo que decía el líder lo hacíamos. Pero luego, cuando vamos a una iglesia cristiana, igual. Hay que tener cuidado. Pablo está diciendo que hay que examinarlo todo. Y si usted recuerda, viene hablando del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que cree hablar en nombre del Espíritu Santo, pero Pablo dice: ojo, si ustedes quieren elegir bien, tienen en primera medida que examinarlo todo. Hay 2 extremos que nosotros podemos caer: uno, creer todo, y otro, no creer nada. Cualquier persona que viene a enseñarnos, entonces no estamos ahí cerrados, así me enseñaron, cuando yo me convertí me dijeron que era así, y así se hace. Y no nos abrimos para aprender, para hacer buenas elecciones. Así que nosotros tenemos que tener una mente abierta, pero hay que utilizar algo, y es la prueba. Aquí la palabra o el verbo que realmente se traduce es una misma palabra para hablar de probar, y en este caso los metales. En muchas ocasiones dicen: esto es oro. Y si uno no sabe o no tiene la forma de probar, posiblemente puede ser engañado. Nosotros necesitamos probar lo que la gente a veces dice y lo que la gente enseña. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que utilizar para probar? Pues lógicamente las Escrituras. Me gustaría que usted ahí en su Biblia, Hechos capítulo 17, versículo 11, lo buscara y mire la actitud de esta iglesia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, analizando cada día. ¿Pero qué era lo que analizaban? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es la palabra de Dios la que nos tiene que orientar. Nosotros tenemos que ser cautelosos. Hay que examinarlo todo. Repito, podemos caer en 2 extremos: comprar todo, aceptar todo, o rechazar todo. Pero aquí Pablo dice no. Estaba leyendo Hechos capítulo 18, que no lo tengo aquí en el bosquejo, pero recordando, Hechos 18, aparece un predicador llamado Apolos, y dice que era elocuente en las Escrituras, poderoso en la palabra, y empezó a hablar de Jesús, pero dice: no conocía
sino solamente el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo tomaron aparte y le instruyeron, le enseñaron más exactamente acerca del camino del Señor. Y dice que este hombre aceptó y empezó a predicar. Era un hombre enseñable, era un hombre abierto que examinaba las enseñanzas a través de las Escrituras, porque repito, era poderoso en las Escrituras. Y lo que Priscila y Aquila le pudieron aportar le ayudó a aumentar su conocimiento. Amados hermanos, Dios nos dio a nosotros esa capacidad y la mente, la capacidad de razonar, precisamente es para eso, para uno analizar. No juzgue, no hable sin haber hecho un juicio. Y eso de juicio nos dice que tenemos que reunir pruebas. No acepte todo, pero tampoco se cierre todo. Ahora, miren lo que dice el versículo 21 y 22, que es prácticamente lo mismo, pero dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dicho de otra manera, retengan lo bueno y desechen lo malo. No sé si usted ha escuchado esa expresión. La pregunta es: ¿cómo hago para saber qué es bueno y qué es malo? Si lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, es bueno o es malo. ¿Cuántas veces hemos tenido palabras? Muchas veces escuché y lo dije, la rampla. Pero cuando alguien me dijo: no, no es rampla, es rampa. Para mí era una verdad absoluta que la palabra era así. Pero luego tuve que examinar en el diccionario, buscar en el diccionario, y me di cuenta que la palabra era rampa. Y tuve que cambiarla. Eso es examinarlo y poder escoger lo bueno. ¿Cómo deseché lo malo? Pues precisamente porque yo me acerqué a un libro, al diccionario. Y en este caso le estoy invitando para que usted se acerque a la palabra de Dios. Recuerden, los hermanos de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra de Dios está escrita para eso. Pablo dijo: toda la Escritura, escuchen, toda. Qué bueno que usted haga un plan de lectura, de estudio de la Biblia. No se acostumbre a leer un pedacito aquí y otro allá. Si usted se ha dado cuenta, estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses, desde inicio. Y miramos que hay unos temas centrales ahí. Porque uno nunca lee una carta un pedacito arriba y otro pedacito abajo. Uno lee la carta en orden. Y creo que nosotros tenemos que aprender a leer libros en orden. Y si es posible, toda la Biblia en orden. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios me corrige, porque yo he cometido errores. Cuando no he tenido la suficiente luz, no he podido ver claramente lo que está escrito, hasta he enseñado cosas. ¿Cuántas veces usted ha dicho: no, es que esto es rojo? Y otro dice: no, pero es azul. Pues vamos a mirar, a ver cuáles son los criterios para decir que esto es rojo o esto es azul. Amados hermanos, dicho de otra manera, nosotros tenemos una capacidad muy grande, y es la capacidad para elegir. Pablo está diciendo: examínenlo, examínenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo, o absteneos de toda especie de mal, como dice el versículo 22. Qué bueno que podamos utilizar entonces la palabra de Dios como el filtro. Yo quisiera hacer alusión a un versículo que está en Deuteronomio capítulo 30, que me ha sacudido en muchas ocasiones. Y es hacer uso de ese libre albedrío, porque Dios no nos obliga, pero sí nos invita a escoger bien. Escoja bien, elija bien. Pablo, antes de terminar esta carta, le está diciendo a los hermanos: elijan bien, escojan bien. Para eso tienen la Biblia.
A veces no sabemos escoger siquiera la pareja, porque no hemos leído la Biblia. No hemos sabido escoger la iglesia o el predicador a escuchar. Todo nos parece bien, o a algunos todo les parece mal. Repito que se puede ir a los dos extremos. Pero Pablo nos está diciendo, escudriñen y escojan bien. El versículo que les mencioné de Deuteronomio 30 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. El consejo de Dios: escoja la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque eso es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hoy tomamos muchas malas decisiones porque no amamos la palabra, no dedicamos tiempo para la escritura. Yo quisiera preguntar hoy, ¿cuánto tiempo sacas para leer la palabra? En contraste de pronto con cuánto tiempo sacas para ver televisión. Dedicamos 2 horas a una película, pero con media hora de lectura ya estamos cansados. Eso habla mucho de prioridades. Amados hermanos, permítale a la palabra llenar tu corazón para que puedas elegir bien. Y por último, el último consejo, parte de esta despedida, y pónganle mucha atención, porque el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tercer llamado, advertencia, amonestación, como usted lo quiera colocar, es: busque la santidad. Dios quiere que usted sea santo, y creo que ese tema ya lo habíamos mencionado en el capítulo 4, cuando está diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El capítulo 4, versículo 3, que ya lo estudiamos. Que os apartéis de fornicación. Pablo entonces aquí, para cerrar, vuelve a repetir el tema de la santidad. Y quiero primero definirlo, ¿no? Santidad, que viene de una palabra, tanto del hebreo como del griego, es separar o apartar a una persona o a una cosa de el uso profano para el uso divino. Eso es santificar. Apartar algo que estuvo en algún momento dedicado al pecado, a lo profano, y ahora solamente propiedad privada, absolutamente para el uso divino. Cada creyente puede ser santo cuando se aparta del pecado, cuando se aparta de sus vicios y se vuelve a Dios. Recuerden otra vez el texto de capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y lógicamente de todo pecado. Pero quiero hacer como rápidamente llamar para que usted vea aquí. Dice: el mismo Dios. Él mismo. Como dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santidad viene de Dios, por eso se llama Espíritu Santo. Es el que nos capacita para que nosotros podamos apartarnos de todo el pecado. No puede haber santidad si no hay una relación íntima con Dios. Es más, usted va a leer textos de la Biblia que dice que debemos ser santos, porque Dios es santo. Y a medida que usted se acerque a Dios, va a poder santificarse. El texto dice: Él mismo os santifique por completo. Hay personas que consagran una parte y viven así, a medias. No, completo. Hay que entregarle el control al Espíritu Santo para que nos ayude a dejar todo pecado. Permítanme contarles una historia. En una ocasión un joven se acerca al pastor y le dice: vea, yo fumo todavía, pero voy a la iglesia y yo quisiera dejar el pecado, ¿qué consejo me da? El pastor se queda pensando
Y le dice, le voy a contar una historia. En la Segunda Guerra Mundial estaba piloteando un avión y tuve que lanzarme de un paracaídas. Y cuando me lancé, me di cuenta que había un ratón que estaba comiéndose la cuerda. Y qué susto, ya no podía hacer nada. Pero también recordé que el ratón no resiste la presión del aire. Entonces lo que hice fue alar la cuerda para que el paracaídas se abriera y lo tumbara, y además el paracaídas se eleva. Y el hombre le dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con mi caso? Dice, porque cuando uno vuela abajo, el pecado se lo va comiendo a uno. Pero cuando uno está en las alturas y se eleva, uno puede quitar todo aquello que le esté dañando. Lo que quiso decirle es que cuando el pecado hace presencia es porque nosotros estamos volando muy bajo. Necesitamos elevarnos a Dios, conectarnos con Dios para que Él mismo nos ayude a nosotros a dejar todo vicio, todo pecado, porque la santidad es esa. Él mismo lo santifique por completo, y es más, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que sin santidad no vamos a poderle recibir. Como dice la carta a los Hebreos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es necesario que el que invoca a Dios se aparte de todo pecado, renuncie al pecado. Hay gente que cree que porque va a una iglesia es que le prohíben. No, nosotros en la iglesia lo que hacemos es enseñar que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, nos ayuda a dejar el pecado. Él es el único que puede matar el pecado o los deseos del pecado en nuestro corazón. Pablo está diciéndole aquí a los hermanos, antes de terminar, santifíquense, busquen la santidad completa, porque Cristo está pronto para venir. Me gusta entonces cómo Pablo termina esta carta. Es una despedida amorosa, es una, yo diría, Pablo aquí hizo todo el esfuerzo, es un derroche de amor al escribir estas últimas palabras. En primera medida, Pablo está diciendo, pónganse bajo el control del Espíritu Santo. Número 2, elijan bien. Y número 3, santifíquense por completo. Busquen la santidad. Amados hermanos, al terminar esta carta, el estudio de primera a los tesalonicenses, también tengo que decirles, amados, busquen la santidad. Elijan bien y pónganse bajo el control del Espíritu Santo. De manera de conclusión hoy, quisiera que leyéramos entonces el versículo 25 para terminar. Es como la bendición final. Hermanos, orad por nosotros. El tema de la oración fue tratado la semana pasada. Solamente le pido, hermanos, oren por nosotros. El enemigo daría todo por dañarnos, sobre todo a los líderes de la iglesia, a los que servimos en algún ministerio. Oren por los hermanos de la alabanza, por los sugieres, oren por los maestros de escuela dominical, por los pastores. Oren, porque el diablo preferiría apartar o hacer caer en pecado a un líder que no a 10 hermanos, porque la gente empieza a señalar y muchos se apartan por eso. Entonces yo me uniría a esta petición: oren por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, en este tiempo no podemos darnos el beso, pero sí habla de el aprecio, ¿no? El amor. Ahorita les voy a comentar algo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Qué bueno que usted pueda compartir estas enseñanzas con otros. Y por último, les deseo, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oh Señor, digno eres de todo honor y toda gloria. Los honores, la alabanza es para ti. Todo es hecho por ti.
hiciste al hombre para que habitara en una tierra maravillosa que tú habías creado y ordenado. Y luego, a pesar de que nos alejamos, desobedecimos tus mandamientos, enviaste profetas llamándonos, enviaste muchos mensajeros diciendo vuelvan a Dios, hasta que enviaste a tu amado Hijo. Y luego enviaste al Espíritu Santo para que nos convenciera de que Él es el camino, la verdad y la vida. Oh Señor, te alabo porque cada día nos muestras cuánto nos amas y que realmente quieres que estemos contigo. Por eso te doy muchas gracias. Y ruego que guardes y bendigas el corazón de cada hermano. Que cada uno se santifique por completo, porque pronto vas a venir. Vendrás por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Te ruego que así estemos nosotros cuando tú vengas. Abraza, Señor, por favor, a cada hermano que está triste, que está cansado. Por favor, te lo pido, porque solo tú puedes llegar al alma, solo tú puedes consolar, fortalecer. Solo tú puedes, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, también en tu misericordia, pido que extiendas tu mano sobre los enfermos, que sean sanados. Si alguno ha sido tocado por la enfermedad o aún por este COVID, creo, Padre, que tú eres sanador y misericordioso. Cualquier otra enfermedad que también haya tocado nuestro cuerpo, yo pido, Señor, por tu grande amor que nos sanes. Yo te alabo por la sanidad y el milagro que has hecho en mi cuerpo. Gracias, Padre Santo. Gracias. Amén. Y amén.